Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Don Alberto Mayol, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, don Rafael Cavada? Un gusto saludarle. Hola, don Alberto mío. Mayol, ¿qué de su vida? ¿Qué tal? ¿Piensa viajar papi? por lugares como el Vaticano, Londres, España, Ginebra por estos días o no? Me enteré que hay personas que se han recetado una linda gira por Europa. Va a ser interesante porque no está fácil. O sea, no está O sea, yo fácil estoy viendo porque aquí hay... en Twitter los llamados a funarlo. No, y protestas de terceros países hay siempre muchas. O sea, es muy normal en Europa que se organizan los colombianos protestando por lo que está pasando en Colombia, Claro. se organizan, sobre todo países latinoamericanos, es bastante frecuente. Y tomando en cuenta que va a ir a Suiza, donde supongo que los periodistas le van a preguntar por los informes sobre violación a los derechos humanos, y donde los Sí. chilenos que viven ahí son bastante más desinhibidos a la hora de protestar. Esto ¿Tú puede sugieres llegar a que ponerse Hernán muy- Vigi va a ir a verlo? ¿Va a ir a funarlo? ¿Está por ahí, por Suiza todavía? Sí, pues está en Suiza. Ah. Bueno, A ver si le Ya, pues, escribo. ¿quién Nos tiene juntamos. hambre? Voy a ver. ok, juzgan. Ya, pero en términos generales, ¿cómo ves lo que tiene que ver con estas giras que... Bueno, no es el único que el presidente Sebastián Piñera el que realiza esta gira. Recién comentábamos también a Alberto Fernández que anda en Europa y se mandó esta frase Sí. polémica. El punto es que son viajes que ocurren en plena pandemia, en que se supone que hay que tratar de restringir lo más posible cualquier tipo de actividad de este estilo. Claro, lo que pasa es que para Sebastián Piñera tiene un sentido político, que es a él cualquier cosa que parezca normalidad le hace bien. O sea, demostrar que él puede salir del país, demostrar que él es recibido por autoridades, todas esas cosas le hacen bien, porque es una duda razonable en Chile de si acaso eso es posible, porque justamente por la mala imagen de su gobierno, por las posibilidades de que entonces otros mandatarios consideren que es una visita poco grata y que mejor le mandan a algún ministro o alguna relación mucho menos de pares. Entonces yo creo que él intenta dar una señal de normalidad y sumando y restando, más allá de las críticas y el confinamiento y qué sé yo, sumando y restando, yo creo que a él entiende que le conviene. Yo creo que efectivamente tiene algo de razón en ese sentido, pero siempre con el riesgo de que efectivamente coincida con un momento, un punto peak, coincida con una situación compleja, coincida con algo que signifique que él no está preocupado objetivamente, porque eso sí es objetivo, de viajes irrelevantes, porque estamos hablando de que en este momento ningún país está tomando ninguna decisión importante de política exterior, salvo que a alguien se le ocurra hacer una guerra culpando a otro del COVID, pero no hay ninguna política exterior hoy día que sea posible en el actual escenario, porque todas las que se pudieron haber hecho para el COVID no se hicieron, entonces no tiene sentido. Pero es un acto, en ese sentido, siendo totalmente irrelevante desde el punto de vista de las políticas públicas o las medidas que se puedan tomar. Para él es relevante en lo simbólico. Yo creo que se aferra a eso, entendiendo que además está contento, se le nota contento de que anotó un gol con el tema del matrimonio igualitario, tiene a su sector andando en círculo, cosa que a él le encanta porque el trabajo en equipo no es lo de él, digamos, y que efectivamente siente que con eso se afirmó un poquito y que estuvo una vez del lado de la mayoría, que no deja de ser. Sí, pero, a ver, no deja de ser para el público chileno, que es donde él manda, pero cuando te vas a pasear a otros lugares donde te van a pedir explicaciones, por ejemplo, por las violaciones de los derechos humanos, digamos, hay 4 informes internacionales al respecto, que acá en Chile no se le mencionan, pero ya fuera y en Suiza, y con una
Michelle Bachelet a cargo de la alto comisionado de las Naciones Unidas, la pregunta es obvia. Además, ¿tú te acuerdas cuando no recuerdo cuál asesora fue la que dio por terminada la entrevista con la BBC por la vía de ponerle la mano en la cámara? Eso funciona acá, sí, pero no funciona en el extranjero. Sí, sí. No, a ver, lo que tú planteas es el desafío más complejo, pero Piñera en estas cosas, hay alguna razón por la cual llegó donde llegó, ¿no? Que alguna capacidad tendrá para hacer política, que no son muchas, pero tiene alguna. Y una de ellas es que él maneja este tipo de escenarios de negociaciones, porque son escenarios de negociaciones previas en el fondo, muy bien. Lo demostró con el famoso informe que salió para la segunda vuelta de su presidencial del 2009, cuando sale el informe de Transparencia Internacional, supuestamente el del capítulo chileno, que va a significar que el informe internacional va a decir lo riesgoso que significa que hayan presidentes que tengan problemas de transparencia en su quehacer empresarial, que estén candidateando si sean posibles presidentes. Eso él logra revertirlo, recordemos, con toda claridad, y deja en una situación de vergüenza a Eduardo Frei, porque finalmente entonces logra dar vuelta al partido completamente. Eso es porque él tiene una habilidad en la negociación que es ineludible, es evidente. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O él logró garantizarse no es solamente que te dijeran palabras, garantizarse de que efectivamente el tema no se va a tocar, o lo que va a hacer, que es algo perfectamente posible viendo lo que está haciendo los últimos días, es que va a entregar gente de Carabineros justo antes del viaje. O sea, son las dos posibilidades. O se garantiza que el tema no existe, o se garantiza estar en la vanguardia del tema y decir, pero perdón, si nosotros acabamos de presentar 4 querellas, acabamos de sacar al director general, acabamos de lo que sea. Ya. Entonces no sería de extrañar que en el fondo él esté diseñando, porque en esas cosas, insisto, creo que Piñera, hay muchas razones para menospreciarlo en otro tipo de acciones políticas, pero en este tipo de cosas que tienen variables conocidas, medibles y que uno puede más o menos estructurar, Piñera, si no es el mejor, es de los buenos. Entonces yo creo que él no creo que esté perdido respecto a cómo va a gestionar los posibles riesgos de su gira, y al contrario, creo que ya probó la droga de traicionar a su coalición y de traicionar a quienes lo apoyaron, y le gustó, o sea, le gustó y va a tratar de hacerlo. Oye, Alberto, Piñera es de los tipos que sube un punto y se imagina que va a ser presidente por tercera vez en 2 periodos más, o sea, él es así, es competitivo. Oye, Alberto, aprovechar también esta conversación contigo para ver lo que se viene ahí con los constituyentes a raíz de esta carta de los 34, por así decirlo, sí, que son los constituyentes que han planteado una serie de temas. De hecho hablan de 6 garantías democráticas para la convención, y una de las frases que tal vez ha generado más polémica es que no se debe subordinar a las reglas del acuerdo desde el 15 de noviembre. Y acá hemos conversado como en el fondo qué puede significar esto en términos prácticos, porque tampoco se conoce mucho más que lo planteado en esa carta. ¿Cómo ves tú esto a puertas de que ya vaya a comenzar este trabajo que debiese ser durante la primera semana de julio? Yo creo que hay dos dimensiones que en el fondo se reúnen en la misma dimensión, que es el análisis. Lo que hay que hacer de esta posición, de esta postura, es el análisis de las correlaciones de poder que implica en términos de la discusión interna. O sea, lo que ellos están tratando de marcar el punto es que la correlación de poder la quieren a su favor con claridad, en tanto constituyentes que, siendo independientes y no teniendo ningún albergue político propiamente tal, sin embargo sienten que están convocados a la misma misión y por tanto son capaces de reunirse. Ese primer gesto ya es significativo en sí mismo, porque significa que se empieza a fraguar la posibilidad de una bancada dentro de la convención relacionada con esta firma inicial. Una firma normalmente siempre lleva a la segunda y a la tercera, y así sucesivamente.
Claro. Pero- Es interesante pero ese yo creo punto, que porque hay- es como que ya hay una coordinación, porque aquí veíamos 155, que a lo mejor cómo se va a dar la correlación de fuerzas, pero aquí ya habría una cierta organización, coordinación de 34 de ellos. Claro, que es un quinto de de la organización total, no es poco, e implicaría ya entonces un grado de vertebración. Ahora, aquí vienen las dos dimensiones que yo decía. Uno es, objetivamente, la discusión lógica. ¿Tiene sentido aquí? O sea, esta discusión de Carlos Peña, Esquella, diciendo es que no se puede, porque no se puede, porque la institucionalidad dijo, y entonces es absurdo porque ahí no tienen razón, aunque tengan razón jurídica, ¿me entiendes? O sea, hay un tema político que es obvio. Cuando se planteó en su momento que había que hacer un plebiscito de entrada, una convención constitucional o una asamblea constituyente y un plebiscito de salida, todos dijeron que no estaba en la constitución anterior, por tanto no se podía hacer. Esto es la misma discusión. O sea, evidentemente lo que ellos están diciendo es las reglas del juego no las puede fijar un órgano de inferior tamaño. Es la vieja discusión entre qué le corresponde a Dios, al profeta y a los sacerdotes. O sea, si el profeta llama a Dios para que haga X cosa y Dios está dispuesto a ir, y Dios le dice, oye, pero yo aparte de hacer eso quiero hacer otra cosa, el profeta no le puede decir que no. Entonces aquí las leyes llamaron a la Constitución y le dicen, yo quiero que usted haga esto. Y la Constitución puede ir y decirle, pero yo quiero hacer más cosas, si yo soy todopoderosa. Entonces, el problema que plantean estos constituyentes es verdadero. O sea, ellos plantean un tema que es cierto. ¿Dónde está el posible error que pueden estar cometiendo? Y yo no lo sé porque desconozco, y creo que todos desconocemos de momento la correlación de fuerza real. El problema es si esta acción se transforma en una bravata y si esta cantidad grande de constituyentes se transforma entonces en gente que simplemente va a gritar por algo que no se va a lograr. Esa es la gran pregunta. La pregunta es si ellos hicieron esto para marcar un punto, pero en realidad no tienen interés en ganarlo, o tienen claro que no lo van a ganar, es un error, porque la convención constituyente va a ser muy rápida, muy ejecutiva, va a tener que ser muy rápida. Y entonces la capacidad de aquellas voces que muestren eficacia desde el principio, que muestren rápidamente que lo que esa persona dice siempre pasa, es muy importante en la dinámica interna. Y equivocarse en esto, creyendo que la política testimonial es parte de la convención constituyente, sería un error bastante grave. Yo no sé si ellos lo tienen medido y si tienen claro que efectivamente esto van a terminar ganándolo y se va a sumar otros constituyentes de otras listas y van a decir, no, sí, de acuerdo, con 2 de los puntos, con los más importantes, por último. ¿Ya? No con todo, pero con los más importantes. Bueno, si eso llegase a ocurrir, evidentemente sería un gol de media cancha y se configurarían en un proyecto político de relevancia. Claro. Sí, lo que ocurre es que acá, a ver, esto entra en un terreno bastante gris, que es qué pasa entre el momento en que se instala la Convención Constituyente y que define su reglamento, que da como el marco en el cual nos vamos a mover y que aloja una serie de demandas, solicitudes, exigencias que son variadas. He visto gente condicionando el trabajo a la liberación de los presos de la revuelta, que más allá de lo ilegítimo o legítimo que le pueda parecer a quien escucha la liberación de los presos de la revuelta, no sé si es tan legítimo condicionar tu pega a ello, y no sé cuántos te van a seguir en esa parada. Exacto. O el efecto práctico que eso pueda tener, cuestionando- porque tal vez significa que los temas que tú quieres colocar sobre la mesa en la discusión constituyente no van a estar presentes o van a tener menos fuerza porque no vas a estar participando del debate. No, sería una locura que alguien realmente... Entonces ahí empieza a jugar el juego. Yo tenía un profesor, un gran amigo además, que tiene mucha experiencia y siempre me decía, mira, hay un problema normalmente que es muy reflejable en la Revolución Cubana, que es esta cosa de hacerte elegir entre dos elementos, uno muy positivo
y muy de izquierda, y otro muy negativo y que hace mucho daño. Entonces me decía, por ejemplo, revolución o muerte. Y el problema, decía, es que normalmente es más probable la muerte que la revolución. Entonces cuando uno va y plantea una discusión binaria y dice, o si no salen, entonces no hay tal cosa, bueno, la probabilidad de que... Porque además esa presión, ese diseño de esa presión, tiene que tener otra forma. Yo no tengo ninguna duda de que el poder de la Convención Constituyente es tal hoy día que perfectamente podría generar condiciones para una salida política para esa problemática. No tengo ninguna duda. Pero diciéndolo así no hay ninguna posibilidad de hacerlo, porque eso implicaría definitivamente establecer que la Asamblea Constituyente se transforma en un poder ejecutivo, judicial y legislativo al mismo tiempo. Entonces eso evidentemente no puede ocurrir el día 1, y se empieza a producir un escenario de confusión institucional que vemos las consecuencias de ella en el caso, por ejemplo, venezolano. El caso venezolano tiene una confusión entre el Congreso y la Asamblea Constituyente tan grande que puede ocurrir que se impute la existencia de dos papas, para decirlo como el Vaticano, uno en Aviñón y otro en Roma, debido a esto. Es un buen punto de ejemplo de asamblea constituyente como todopoderosa. La de Venezuela, si no me equivoco, fue, hace unos 2-3 años cuando se convocó por Maduro, claro, y que vino a reemplazar al Congreso, que en ese momento tenía mayoría opositora, pero como esta asamblea constituyente era más poderosa, quedaba en un segundo plano la Asamblea Nacional o lo que conocemos como Parlamento. Pero esa asamblea nunca redactó una nueva constitución, que se supone ese es como el objetivo de esa asamblea, pero emitía decretos y finalmente se transformaba como en el órgano gobernante. Claro, entonces la confusión no es buena compañera en estas cosas. Eso es bastante claro, y yo creo que en ese sentido jugársela. Aquí la acción política de la Convención Constituyente para mantener el poder que ha conseguido gracias a las votaciones, gracias a la novedad, gracias al deseo de las chilenas y los chilenos de tener efectivamente una nueva carta fundamental que no esté asociada a la sensación de un expolio, a la sensación de abuso, en fin, todo eso, bueno, eso que es muy valioso, se puede perder en la confusión. No hay nada más disolvente en política que la confusión. Y yo creo que en ese sentido tienen que tener mucho cuidado en la manera en que plantean el objetivo. Si el objetivo puede estar, el objetivo puede ser, nosotros nos la jugaremos para que salgan los presos de la revuelta. Perfecto, ok, pero el cómo es lo que distingue a quienes entran a jugar el juego y saben construir un juego, porque digamos que una exigencia de esa naturaleza no es construir un juego. No es que yo construí un conjunto de un repertorio de normas y formas de hacer que redundan en algo. No, es sencillamente una exigencia para empezar a trabajar, cosa que puede terminar en que efectivamente el absurdo de que esas personas tengan que no ir a trabajar para cumplir su palabra y sencillamente la convención quede sin estas personas, restándole poder a ese mismo grupo y representatividad a la convención. Yo creo que esos son errores, y por eso digo, la clave de todo esto es cuánto han estudiado la eficacia de la acción, cuánta gente se va a sumar a esto, y si logran las cosas importantes, bueno, bienvenido sea, porque efectivamente demostraron el poder que querían demostrar, pero la probabilidad yo la veo muy poquitita, y eso que estamos en un momento muy excepcional donde esas cosas son posibles. Don Alberto Mayol, continúe con su almuerzo, que supongo que es la actividad que concentra su atención por esta hora. Lo digo con una sana envidia. De hecho, me faltó el café. Así que, Muchas gracias, Alberto, cuídate. Ya, hasta luego. Que estés bien, Alberto. Chao.